Supuestamente, Vladimir Putin aceptaría pausar los bombardeos en Ucrania durante las elecciones, pero pide que los 10 millones de ucranianos en Rusia voten en territorio ruso. Putin amenaza a Europa con una gran guerra, pero reconoce el colapso de la economía rusa. Putin admite que la economía rusa se ha desacelerado drásticamente, pero pide a los rusos sentirse orgullosos de la toma de ciudades ucranianas. Pero la idea principal que se expresó en la línea directa de Vladimir Putin es que Putin declaró que le pican las manos por continuar la guerra contra Ucrania, que según él, supuestamente no muestra disposición para la paz. Putin afirma que Rusia puede firmar la paz mañana, pero bajo sus condiciones. Y enseguida asegura que en Alaska, en agosto, Rusia ya hizo algunas concesiones súper especiales. Pero además, Putin declara que no siente ninguna responsabilidad ni remordimiento por los miles de personas muertas, ya que supuestamente no fue Rusia quien inició esta guerra. Y al parecer, para que en el futuro haya más carne de cañón, Putin llamó a los rusos a casar a las niñas antes de la mayoría de edad para que puedan tener más hijos. Y al final declaró que desconectar el internet a los rusos solo les beneficia, porque mira, Kupiansk lo volvieron a tomar. Analizaremos juntos los principales resultados de la línea directa de Vladimir Putin en este episodio. Soy Alexei Pechi, analicemos este tema juntos, pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, denle like y escriban cualquier comentario largo debajo de este episodio. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. La noticia más comentada de la línea directa de Vladimir Putin es esta foto donde un ruso, por servicio de mensajes cortos, le pregunta por qué miente tan descaradamente. Sobre la toma de Kupiansk en Kharkov, si las Fuerzas Armadas de Ucrania están castigando a los rusos ahí, claro que es una broma. La noticia principal es que Putin empezó a manipular activamente el tema de las elecciones en Ucrania, apoyando así a Donald Trump. Es crucial que Ucrania no caiga en la trampa. El asunto es que Putin declaró que Rusia está dispuesta a considerar la posibilidad de detener los ataques contra Ucrania el día de las elecciones presidenciales en el país. Cita, puede que ahora diga cosas que suenen inesperadas. Estamos dispuestos a considerar garantizar la seguridad durante las elecciones en Ucrania, al menos abstenernos de realizar ataques en el interior del territorio el día de la votación. Putin añadió que aún queda un tema fundamental para Rusia. Él declaró que en el territorio de la Federación Rusa viven millones de ciudadanos ucranianos, y cito, de 5 a 10 millones de ellos tienen derecho a votar. En caso de que se realicen elecciones en Ucrania, según la opinión de Putin, Moscú tiene derecho a exigir a los organizadores que garanticen la posibilidad de votar para los ciudadanos ucranianos que se encuentran en Rusia en territorio ruso. Me detendré aquí de inmediato. Bueno, en primer lugar, ningún ruso tiene derecho a exigirle nada a Ucrania. Y en segundo lugar, ¿de dónde sale esa diferencia tan grande de 5 a 10 millones de ucranianos en Rusia? Naturalmente no hay 5 ni 10 millones de ucranianos en Rusia. Y aquí voy a apelar a los datos oficiales de la propia Rusia. Según el censo de 2021 en Rusia vivían 884.000 ucranianos, es decir, ni siquiera 1 millón. También, después de la invasión rusa, casi 2 millones de ucranianos salieron o fueron llevados al territorio de la Federación Rusa, incluyendo 19.500 niños deportados. Pero es muy difícil calcular la cantidad real, porque muchos, seamos honestos, salieron a través de la Federación Rusa en tránsito, luego siguieron a Georgia o a Kazajistán o a Europa, pasando por Estonia y San Petersburgo, los países bálticos y así sucesivamente. Muchos fueron rusificados a la fuerza. Incluso con la estimación más burda, no hay 3 millones de ucranianos con pasaportes de Ucrania. Putin se refiere a los ucranianos en territorios ocupados que mantienen su pasaporte ucraniano por todos los medios. Por eso, si quisieran fabricar 5 o 10 millones de boletas, no sería nada difícil. Pero eso sería un verdadero sinsentido jurídico, igual que esos pseudo-referéndums en esos territorios que Putin ni siquiera ha conquistado todavía. Recuerden que en 2022 hicieron referéndums para reconocer como rusas las regiones de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Aunque, por ejemplo, la mayor parte de Jersón y Zaporilla no estaban ocupadas. Es claro que esos 10 millones de boletas inventadas favorecerán a un candidato conveniente para Rusia. No me sorprendería si Putin exige registrar a su candidato presidencial en Ucrania. Todo esto es una tontería. Pero aquí el problema es que tanto Donald Trump considere que esto es una buena idea.
Y Trump, básicamente, podría decir algo así como, bueno, Putin promete no bombardear las ciudades el día de las elecciones, entonces, ¿por qué no celebrar esas elecciones? Bueno, ni hablar de que nadie podrá llevar a cabo una campaña electoral de manera normal. Bueno, de hecho, esto es otra manipulación de Putin para dificultar la realización de elecciones en Ucrania y así mostrarle a Trump que mira, es Zelensky y Ucrania en general quienes no quieren celebrar elecciones. Y todo en ese sentido. El 9 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Ucrania usa la guerra para posponer elecciones y pidió a Kiev confirmar su rumbo democrático. Al día siguiente, Vladimir Zelensky anunció su disposición para celebrar elecciones, mencionando dos condiciones: garantizar la seguridad ante ataques de Rusia y cambiar la legislación para legitimar la votación en condiciones de guerra. Zelensky afirmó que para resolver el primer tema se requiere ayuda de socios occidentales. Si se garantiza la seguridad, Ucrania podrá realizar elecciones en 60 a 90 días, pero esta debe mantenerse por un periodo prolongado, no solo un día. No solo en el día de la votación, como dice Putin. Putin afirmó cínicamente que Rusia no es responsable de las muertes durante el conflicto en Ucrania. Cita, no nos consideramos responsables de la muerte de personas porque no fuimos nosotros quienes empezamos esta guerra. Esta guerra comenzó después de un golpe de Estado en Ucrania, un golpe armado anticonstitucional en 2014. Y luego Putin volvió a decir tonterías sobre que Kiev atacó el Donbass. ¿Dónde estuvieron ustedes durante 8 años? Rusia durante mucho tiempo no reconoció la independencia ni autonomía de esta pseudo-República Popular de Lugansk, República Popular de Donetsk. Al mismo tiempo, Moscú quería que Kiev las reconociera según los acuerdos de Minsk. Pero después de que Putin dijo, nos traicionaron, Rusia se vio realmente obligada, a usar fuerzas armadas para atacar a Ucrania y terminar la guerra. Solo los rusos ignorantes pueden creer esas tonterías. Después Putin contó un cuento sobre cómo en Alaska, durante las negociaciones con Trump, Rusia hizo algunas superconcesiones, pero los europeos lo arruinaron todo. Putin también dijo que Rusia firmaría la paz mañana, pero no puede porque, según él, en Ucrania no hay con quién hacerlo. Por eso, primero las elecciones, luego inventará otra cosa, y así pueden buscar excusas durante años. Es una lástima, Trump no lo entiende. Y el pacificador Putin tampoco duró mucho aquí, y de él salió su verdadera esencia rusa. Putin declaró abiertamente que, cito, le pican las manos por continuar la guerra contra Ucrania, que según sus palabras no muestra disposición para la paz, fin de la cita de Putin. Cuando vimos lo que le hacían a la población civil, simplemente nos pican las manos. Estamos listos para seguir adelante y acabar con esa alimaña. Y aquí, en lugar de la leyenda sobre el niño en calzoncillos, los ucranianos entenderán de qué se trata. Contó un nuevo cuento sobre abuelitas fusiladas, que él mismo vio cómo los nazis ucranianos les disparaban a las abuelitas. Y después de eso declaró que Ucrania no quiere la paz. Cita, aún no vemos esa disposición de Ucrania. Aún así, vemos y sentimos señales incluso del régimen de Kiev de que están listos para algún tipo de diálogo. Lo único que quiero decir es que nosotros también siempre hemos hablado de esto. Estamos listos y queremos terminar este conflicto por medios pacíficos, basado en estos principios, que expuse en junio pasado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, participando en eliminar las causas fundamentales de esta crisis. La pelota está completamente del lado del cabecilla del régimen de Kiev y de sus patrocinadores europeos. Después, Putin amenazó a Europa con consecuencias si confiscan los activos rusos congelados, declaró que la guerra con Europa ya es bastante real y hace un par de días dijo que eso era un disparate. Insultó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, diciendo que no escucha al vampiro calvo Putin sobre que Rusia ya no planea atacar a Europa. O sea, aquí la bipolaridad de Putin es evidente y es muy curioso cómo Putin se acuerda del derecho internacional. Cuando se trata de los activos rusos congelados, entonces Puña declaró que si la Unión Europea decide confiscar los activos congelados de Rusia, Moscú defenderá sus intereses en los tribunales. Cita, el robo es la sustracción secreta de bienes, pero aquí intentan hacerlo abiertamente. Eso es un asalto, pero ¿por qué no logran llevar a cabo ese asalto? Porque las consecuencias pueden ser graves para los asaltantes. Vamos a defender nuestros intereses, ante todo en los tribunales. Intentaremos encontrar una residencia que sea independiente de las decisiones políticas. Aquí, lamentablemente, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le dio rienda suelta a Putin.
El 12 de diciembre, el Banco Central de la Federación Rusa demandó al depositario belga Euroclear en el Tribunal de Arbitraje de Moscú por 19 billones de rublos y además, el Banco Central de la Federación Rusa ahora tiene la intención de reclamar las pérdidas causadas por el bloqueo y el uso de sus activos en Europa. Pero de lo que personalmente me reí en esta línea directa fue de que Putin declaró que la economía de Rusia realmente se está derrumbando, simplemente a un ritmo enorme. Pero, dice, los rusos pueden sentirse orgullosos de la captura de ciudades ucranianas. Según Putin, este año el 1 eso es 4 veces menos que el año pasado. Y Putin declara que así fue planeado. Cita: un paso consciente y deliberado, el precio por mantener la calidad de la economía. Pero en el frente, el ejército ruso avanza a lo largo de toda la línea de contacto de combate y el enemigo se retira bajo el control ruso. Hace semanas, la ciudad de Kupiansk quedó bajo control, quedando rodeados 15 batallones ucranianos con 15.000 personas. También la ciudad de Volchansk quedó bajo control. Y al final, Putin dio, un consejo a las madres rusas. Putin dijo que los rusos deberían imitar a las repúblicas del Cáucaso, donde los matrimonios ocurren a temprana edad. Esto, según él, aumentará la natalidad y permitirá asegurar más carne de cañón en el futuro, para la guerra. Y discúlpenme, pero al final del programa les citaré a Putin textualmente. En el Cáucaso hay una muy buena tradición. Casan a sus hijos y los dan en matrimonio a una edad bastante temprana. Hablé con Kadyrov. Él tiene una familia grande, hay que seguir su ejemplo. Hay que aumentar el coeficiente de natalidad a 2. Ahora en Rusia ha bajado a 1.4. La continuación de la especie es una misión divina del ser humano, y hay que cumplirla pensando en el alma, no en el dinero. Esperar una mejora interminable del materialismo, de la situación, de obtener educación y demás puede durar para siempre, pero es mejor no posponerlo. El nacimiento de un hijo es parte de nuestra vida, y debemos seguir este camino porque ya existe un final. Citas de Putin. Aquí tienen estas enseñanzas. Putin dice que tengan más hijos. Amigos, por favor escriban en los comentarios su opinión sobre la línea directa de Vladimir Putin. Seguro muchos ya han visto, escuchado o leído en Telegram y ya tienen su opinión sobre las declaraciones recientes del dictador ruso. Por eso, dejen su opinión en los comentarios. Sí, las noticias realmente son preocupantes y entiendo que con tal flujo de información a muchos ya simplemente se les sobrecalienta la cabeza. Vivimos en un estado de estrés crónico y es normal cansarse de eso. Si sienten que están al límite, que la batería se agotó y nada los alegra, les tengo algunas recomendaciones. Este es el canal de YouTube de Bobby Rapsay. Es el canal de un psicólogo muy bueno que, sin usar terminología complicada y usando ejemplos de noticias que salen todos los días, analiza procesos psicológicos muy complejos y explica lo que nos está pasando. Por cierto, él sacó un excelente episodio sobre por qué nos sentimos cansados incluso sin trabajar y cómo lidiar con eso. El enlace al canal de YouTube de Bobby Rapsay está en la descripción de este video. Vayan, suscríbanse y vean los últimos episodios, son muy útiles, realmente ayudan. Ya saben, para poner las ideas en orden. Bueno, nosotros vamos a continuar, amigos. Si este episodio les fue útil, les pido que apoyen este canal de YouTube económicamente con cualquier donación o suscripción de pago a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo, cuídense, hasta luego.